La discusión sobre eventuales incrementos en la tarifa de los pasajes continúa. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya Javier Rojas, él es presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, a quien le damos la bienvenida a este espacio informativo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quisiéramos conocer de primera mano cuál es la posición de los estudiantes universitarios frente a esta posibilidad. Bien, nosotros hemos manifestado claramente que una posible alza de pasajes afectaría tremendamente el bolsillo de los ecuatorianos de a pie, de estudiamos, por ejemplo, y somos hijos de obreros, de campesinos, pequeños comerciantes, de estudiantes de universidades públicas que generalmente venimos de extractos sociales bajos o populares, de estudiantes secundarios de igual manera. Por ende, hemos dicho que no estamos de acuerdo con la alza de pasajes y que se debe de llegar a un acuerdo entre municipios, gobiernos centrales, gobiernos autónomos descentralizados, gobierno central, llegar a un acuerdo con los transportistas para que no haya alza de pasajes. Porque finalmente aquí el afectado va a ser el pueblo ecuatoriano. Entonces, ellos como representantes del pueblo tienen que precisamente sentarse a conversar, llegar a un acuerdo, pero que haya una medida que precisamente no permita que haya el alza de pasajes. Pero pese a no estar de acuerdo, también, asumo, están conscientes de que la tarifa se ha mantenido congelada por más de una década. Bueno, aquí yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? No recuerdo exactamente el año, si fue 2008 o 2010, en el cual se permitió a los transportistas que todos los buses que anteriormente eran selectivos, populares, se cambien las unidades a bus tipo y les permitían llevar personas paradas. Es decir que si bien no hubo alza de pasajes, hubo incremento en las ganancias de los transportistas, a pesar de que no se mejora la calidad del transporte, que es un tema que también debe entrar a discusión en estos momentos. Es decir, los transportistas han venido aumentando sus ganancias, pero a esto yo creo que se le debe sumar. Por ejemplo, también se eliminaron los buses populares. Entonces, ya no pagas 18 centavos o 9 centavos como anteriormente pagaba un estudiante secundario, sino que ahora pagas el pasaje que corresponde, es decir, 25 centavos. Esto ratifica nuevamente que se aumentaron las ganancias de los transportistas y que por lo general, en la medida esta de eliminar los buses populares, sí hubo subida de pasaje. Días atrás, en la ciudad de Guayaquil, en el municipio precisamente, fueron recibidos representantes de los estudiantes, tanto secundarios cuanto universitarios, y ustedes llevaron sus propuestas. Bueno, sí, nosotros hemos dicho que vamos a hacer llegar la propuesta tanto a los gobiernos autónomos descentralizados como al gobierno central puede ser mediante los gobernadores, el propio presidente de la República o la ministra de Transporte, ¿no? Que están en el tema precisamente involucrados en este tema. Y bueno, en Guayaquil sí hicimos llegar de manera puntual nuestra propuesta, consiste alrededor de 7 ejes, pero hemos principalizado por el tema de las intervenciones y todo en 3 propuestas principales, las cuales son, bueno, en general la no alza de pasajes. Hemos dicho, estamos dispuestos a dialogar bajo la no alza de pasajes, pero a eso se suman las propuestas como por ejemplo de que se mantenga la tarifa preferencial para nuestros compañeros estudiantes secundarios, de que esa tarifa preferencial sea extendida al estudiante universitario. Y ejemplos claros de esto, Brasil y Argentina tienen varias ciudades donde los municipios han resuelto que el estudiante, demostrando que es secundario o universitario, no paga un solo centavo por utilizar el transporte urbano. Y bueno, y Brasil de igual manera. Y bueno, existen un sinnúmero de elementos, el desempleo juvenil y otros elementos más, pero que bueno, creemos que es necesario implementar en este momento ese beneficio de la tarifa preferencial también para el estudiante universitario. Y finalmente hemos dicho, es necesario que en base a la movilidad y en base a la seguridad ciudadana, hay una encuestadora de acá de la ciudad de Quito, incluso este tema de estas organizaciones como Justicia Vial y todas estas organizaciones que hacen estudios referentes al tránsito y a la seguridad ciudadana, establecen que la inseguridad ha subido en el 30% generalmente o específicamente en los recintos académicos, es decir, escuelas, colegios y universidades. Y en base a esa medida nosotros hemos dicho que tiene que implementarse el expreso universitario. ¿En qué consiste el expreso universitario? Que sobre todo en las horas de la noche, donde sale el estudiante universitario, que son generalmente 9:45 a 10:45 u 11 de la noche, ¿no? Se implementen unidades de transporte que salgan de las paradas de las universidades, que recojan específicamente a estudiantes universitarios y que puedan dirigirlos a sus lugares donde viven, ¿no? Sobre todo a los barrios populares. Para esto se va a hacer un adecuado estudio entre municipios, gobiernos y los propios estudiantes, que estamos dispuestos a colaborar precisamente para que haya para que se implemente esta propuesta de manera adecuada. ¿Y que en el caso de Guayaquil se podría viabilizar a través de la metrovía?
Bueno, sí, por supuesto. En Guayaquil, como te digo, entregamos la propuesta y el alcalde le dio visto bueno a esta propuesta. Dice que le parece una propuesta muy interesante y que en lo que a él le compete, conversar en el tema de la Fundación Metrovía, él estaría dispuesto a hacer los estudios necesarios, a seguir trabajando con la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y la Federación de Estudiantes Politécnicos para implementar estas unidades de transporte que recogerían específicamente a los estudiantes universitarios y secundarios, depende cómo se implemente el estudio, ¿no? Entonces, incluso hubo la propuesta del alcalde de pintar de manera diferente estos buses que recojan en ese momento a los estudiantes, ¿no? Y creemos que es muy interesante. Y si desde ese punto de vista el alcalde da la apertura, pues bienvenido sea, ¿no? Nosotros estaremos ahí dispuestos a dialogar y a luchar porque se implemente esta propuesta, que creemos que es una propuesta, valga la redundancia, que va a beneficiar al movimiento estudiantil en general. Ahora bien, en el marco de este encuentro hubo de algún sector el respaldo al planteamiento que hiciera el alcalde de Guayaquil en torno a someter a consulta popular esta posibilidad de incrementar los pasajes. Esto en el ámbito local. Bueno, en el caso de Guayaquil, yo creo que hay una diferencia entre otros municipios, precisamente. El alcalde ha dicho que él recibiría las competencias de tránsito cuando le depositen los recursos necesarios para asumir estas competencias, tal y como lo establece el artículo 273. Y sí, el movimiento estudiantil ecuatoriano es muy diverso. Nosotros invitamos a asociaciones estudiantiles de la Universidad de Guayaquil, acudieron al llamado de la FEWE Nacional como su máximo organismo gremial a nivel nacional, y bueno, ahí participaron varias tendencias estudiantiles. Nosotros principalmente fuimos bajo la bandera de presentar las propuestas que hemos expuesto en este momento, pero ahí surgió uno o dos dirigentes estudiantiles, representantes de asociaciones de escuela, con su legítimo derecho, ¿no? Y ellos plantearon respaldar al alcalde de Guayaquil en el tema de una posible consulta popular. Nosotros no nos oponemos a que se le consulte al pueblo ecuatoriano sobre temas trascendentales. Es más, hemos dicho que las consultas populares son una medida democrática precisamente para que sea el pueblo quien decida el rumbo de nuestro país. Pero nosotros hemos ido más allá. El viernes pasado, viernes 24, se reunió la Directiva Nacional de la FEWE en la Universidad Central, fue sede de la Facultad de Filosofía, y ahí la Directiva Nacional de la FEWE resolvió ir a una consulta universitaria. ¿En qué consiste la consulta universitaria? En que varias universidades del país, con las cuales estamos conversando, con sus representantes estudiantiles, el día específicamente el 12 de noviembre, a las que se han sumado estas mayorías de universidades, existe esta consulta universitaria. Es decir, que el estudiante vaya y se pronuncie y diga, ¿sabes qué? Yo quiero o no quiero alce pasaje, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta propuesta que ha hecho la FEWE. Como una medida democrática y una medida autónoma, basada en la autonomía de la propia federación estudiantil, ¿no? Entonces creemos que es una medida democrática que va a aglutinar al estudiante universitario y que va a volcar al estudiante hacia una expresión democrática para que diga, esta es la opinión del estudiante, y bueno, que tanto los municipios como el gobierno central conozcan cuáles son las propuestas que tenemos los estudiantes universitarios. Porque no tendría vinculación alguna en la discusión como tal. O sea, por eso te preguntaba qué pasaría con estos resultados. Bueno, esos resultados serían entregados precisamente a los gobiernos autónomos descentralizados y al propio gobierno central. Y bueno, y hemos hecho la invitación precisamente al Consejo de Participación Ciudadana. Hemos hablado de manera, bueno, verbal con algunos consejeros, pero vamos a hacer la invitación formal para que ellos vean la expresión democrática que ese día va a tener la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador a nivel nacional, ¿no? Algunas universidades se van a acoger a que sea el 12 de noviembre, pero otras, a medida que van ingresando a clases, van a ir realizando esta consulta. Y como te digo, la Constitución habla claramente que la soberanía radica en el pueblo en su primer artículo, inciso 2. De igual manera, así el artículo 254, el artículo 66 del derecho a la participación, y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales vamos a implementar la consulta universitaria a nivel nacional para que el estudiante universitario se exprese y diga, esto es lo que queremos, no al alza de pasaje, sí al expreso universitario, sí a la media tarifa estudiantil, y bueno, ustedes serán testigos precisamente de esa expresión democrática ese día que realicemos la consulta universitaria a nivel nacional. Volviendo al tema de una eventual consulta popular local, si bien, como mencionas, ustedes no se opondrían a aquello, también se ha manifestado que este tema del asumir las competencias de tránsito no es un tema de consulta, es un tema de cumplir estas competencias. Verán, yo creo que acá nosotros finalmente hemos dicho, no nos vamos a prestar para el tema de revanchismos políticos, ni por parte del gobierno central ni por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros somos dirigentes estudiantiles, respondemos al movimiento estudiantil y hemos dicho, tanto gobiernos como municipios son los que tienen que resolver este problema. ¿Creemos que el gobierno tiene que depositar los recursos necesarios a los municipios? Sí.
Pero como te digo, principalmente entre gobiernos y municipios tienen que llegar a un acuerdo con los transportistas para que no haya alza de pasaje. Y finalmente hemos planteado como salida definitiva al problema del alza de pasajes cada año que se da, que si se alza o no se alza de pasaje, y mantienen al pueblo ecuatoriano en una incertidumbre. Hemos dicho que como una medida, una salida definitiva se debe plantear la municipalización y estatización del transporte, que ya se tiene que ir planificando para ser una medida que se implemente aquí a largo plazo, que tiene que ser planificada adecuadamente. Ahora, además de esta consulta universitaria que nos has informado van a llevar adelante, ¿cómo más se van a organizar ustedes, los estudiantes, a fin de formular propuestas concretas, por ejemplo, en temas de fortalecer la seguridad ciudadana, en este caso la seguridad en cuanto a la utilización del transporte, para de alguna manera plantear alguna solución frente a esta discusión, en torno a la discusión de los pasajes? ¿Qué más van a hacer? Bueno, como te digo, la propuesta que hemos entregado a nivel de estas 3 federaciones estudiantiles que anteriormente mencionamos, que son las federaciones que representan al movimiento estudiantil a nivel nacional, están basadas precisamente en base a todos estos elementos, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, el tema de la comodidad en el transporte, el tema de mejorar la calidad del transporte público. Todo eso está planteado en lo que ustedes por supuesto, en un manifiesto que entregamos que tiene más de 7 puntos, pero que recoge de manera generales algunos elementos que tienen que ver precisamente con mejorar la calidad del transporte, con implementar más unidades. Incluso nosotros estamos prestos a ayudar a los municipios y al propio gobierno central a que se implementen nuevas medidas de transporte que generen, que se agilite el tránsito, que haya mayor comodidad, que haya mayor seguridad y que bueno, que en sí todos los ecuatorianos podamos gozar de un transporte público de calidad, de calidez, y que permita que los ecuatorianos tengamos precisamente la seguridad necesaria cuando nos subamos a un transporte urbano. Y sin duda es un tema que seguirá en discusión. Gracias la presencia de Javier Rojas, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador a nivel nacional, que nos ha acompañado en este espacio de entrevistas. Bienvenido. Amigos, es momento de una nueva pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más noticias aquí en nuestra asamblea. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.